Los clientes andaban de relax en el bar. Los bartenders se la rifaban preparando unos tragos para la banda y poniéndoles buen ambiente. A uno de los clientes como que le echó el ojo a Seo Wan-han, pero el vato intentaba hacerse el loco. El tipo era súper insistente. El tipo notó que el visitante soltaba unas feromonas que, le hacían cada vez más difícil aguantarse las ganas, haciendo de tripas corazón. Seo-han le tocó los hombros al cliente y lo sentó a su ladito. El barman se disculpó y le soltó que si pasaba algo lo podían correr. Él mismo se acordó de todas sus deudas. Quedarse sin chamba sería un problemón. El cliente puso mala cara pero aceptó el rollo. Luego el de la barra se puso a preparar un trago y el cliente sonrió de ladito. Le puso la mano en la barbilla a Sang-han y se le recargó y después soltó un billetal en la mesa, ignorando el intento del barman por zafarse. Al prota no le quedó de otra más que seguirle el juego. Seo Wan-han iba de regreso a su casa. Venía pensando en lo reventado que estaba. Mientras cerraba la puerta, solo pensaba en echarse a dormir, pero al rato ya tenía que pararse para ir a la uni. El chavo se quitó la ropa y se metió a la regadera. Luego abrió el closet y se puso a escoger su outfit. Viéndose en el espejo, se acomodó los lentes, después le dio el visto bueno a su look y se marchó. El prota caminó rumbo a la facultad. Las ganas de dormir lo tentaban a saltarse las clases, pero se distrajo con los piropos de la gente a su alrededor. Un estudiante llegó en un carrazo a la uni. La gente cuchicheaba y echaba chismes sobre Hyun. Hablaban de su lana y de cómo había bateado a la más guapa de la carrera. A Seo Wan-han le valió gorro lo que decían y siguió su camino hacia el salón. Pero cerca de la puerta se topó de frente con el mero del chisme. Hyun le sonrió con toda la buena onda del mundo al prota, pero este lo ignoró olímpicamente y siguió de largo. Al ver que no le hicieron caso, Hyun se agüitó. El estudiante le veía la espalda a su compañero y se preguntaba cómo hacer para caerle bien. Pero en eso se le acercó un compa que le comentó cómo Hyun le andaba echando el ojo a su compañero y le contestaron que su saludo se había quedado en el aire. El chavo de volada empezó a respingar, pero el morocho no estaba tan terco. Sin embargo, su amigo no quitó el dedo del renglón. Luego el chavo entró al salón y se topó con los saludos de unas chicas. El prota se dio cuenta de toda la movida, pero luego regresó a su libro. Ya estaba oscuro afuera. Seo Wan-han estaba en el bar quejándose de que lo habían llamado para chambear en su día libre. El jefe le explicó que al otro barman le había entrado el bochorno y por eso tuvo que llamar a alguien para que le hiciera el paro. Pero los interrumpieron cuando se abrió la puerta y entraron unos clientes al local. Los tipos los saludaron amablemente, pero en cuanto el prota levantó la vista se sacó de onda porque ni en sus sueños más locos se esperaba ver a su compañero ahí. Seo Wan-han miró con pánico a su compañero Hyun sin que le cayera el 20 de por qué se había aparecido en ese bar. El morocho hablaba con sus amigos sin echarle muchas ganas, respondiendo tranqui y sin mostrar ni una emoción. Pero entonces el galán se fijó en el empleado que se movía todo torpe cerca de la barra y que su cara se le hacía algo conocida. Cuando el prota cachó la mirada atenta de Hyun, de volada se volteó para otro lado. Ni de chiste se esperaba que el tipo se le acercara. El vato le soltó si no era el que estudiaba en la Universidad Moansong en la carrera de administración. Seo Wan-han se hizo el loco diciendo que no entendía ni papa y que jamás en su vida había pisado ese lugar. Pero el jefe para fregarla se metió en el peor momento, llamándolo por su nombre y preguntándole por qué tanto cuento, si hasta le habían dado una beca de esa universidad. Ahí fue que Hanan confirmó sus sospechas y soltó que neta nunca se imaginó toparse a su compañero de clase en un antro así. Al ratico, ahí estaba el bartender sentado en una mesa con el pelinegro, con un trago bien cargado en la mano y maldiciendo su mala pata. Nuestro prota estaba en su mundo hasta que lo sacaron de onda con la preguntita de por qué chambeaba ahí, pero no tenía ni 5 de ganas de responder. Así que Seo Wan-han le contestó bien seco que no le debía explicaciones a nadie y que mejor se hiciera el menso y se fuera, que hiciera de cuenta que nunca lo vio. Pero a Hyun le picó una curiosidad bien rara por el pelinegro y siguió de preguntón. Entonces el prota se paró de un brinco y le dijo que si seguía con su interrogatorio se iba a largar con los otros clientes y punto.
pero apenas se alejó un poquito, el alfa sonrió con malicia y le dijo que si lo dejaba, solo iría a echarlo de cabeza con el gerente y que de ley le caería un buen castigo. Ese ultimátum le hizo hervir la sangre. El chavo no entendía si al otro neta le gustaba ver cómo corrían a la gente de su jale. Ean le dio unas palmaditas al sofá como diciendo, ven acá. Para salvarse del regaño solo tenía que sentarse a su lado. A Seo Wan-han no le quedó de otra más que aguantarse las ganas de mandarlo a volar y volver a su asiento bajo la mirada satisfecha del alfa. Ni bien nuestro prota puso las nachas en el sofá, el pelinegro le agarró la mano. Y cuando le reclamó por confianzudo, el otro le salió con que era nomás para que no se le volviera a pelar. Aunque le juró y perjuró que no se iba a ir Hayan-an, con una sonrisita de te fregaste. Le dijo que no le creía ni madres y por eso no lo iba a soltar. Ni el cuento de que Seo Wan-han estaba chambeando y no podía dejar botado a un cliente le funcionó. Pero el cliente nomás le recordó que en ese antro había una regla especial. Un cliente podía pasar la noche con alguien del personal y Seo Wan-han aceptó que sí, esa era una opción, pero también dijo que no quería broncas y por eso él no se metía con los clientes. A la pregunta de Hai-yan de si él estaba disponible para el trato, el bartender zafó la mano con cara de ni lo sueñes y lo mandó a volar. Sin embargo, el pelinegro no pensaba rendirse y le ofreció un dineral dejando al chavo con la boca abierta. Seo Wan-han no se la podía creer, así que cuando el cliente le pidió su número de cuenta para depositarle al toque, nomás le soltó los números sin pensar. Al poco rato vio un mensaje de un depósito de 1,000 millones. Uno dejando a nuestro prota sin más opción que seguir a Hayan-an a la habitación de un hotel. Ya encerrados en el cuarto, el invitado empezó a cantarle sus peticiones. Seo Wan-han se encabronó porque él no era ningún omega y se le hacía inaceptable esa movida con un alfa. Hubiera preferido 1000 veces devolverle toda la plata y largarse, pero el pelinegro le dijo que ni de chiste iba a dejar que le devolviera el billete. Se le acercó peligrosamente al prota, pidiéndole que se relajara y le diera el gusto. La cabeza de Seo Wan-han era un remolino pensando en cómo diablos se había metido en ese lío. No podía creer que el morocho de verdad quisiera ser el que mandaba. El chavo intentó pararse y le dijo que ni de chiste iba a funcionar y que no podía cumplirle ese caprichito que le daba un oso terrible más porque se conocían. A Jon le valió y le aseguró que no pensaba soltarle el chisme a nadie. Sin embargo, el prota todavía tenía la esperanza de zafarse del trabajito y devolverle la lana. Entonces su compa sonrió de ladito y le dijo que solo aceptaría si Seo Wan-han le devolvía 4 veces la cantidad. Al morocho casi le da un infarto con esa propuesta, considerándolo un chantaje de lo más bajo. Pero el otro le aclaró que él solo tenía plata para conseguir lo que se le antojaba. En su mente pensaba que solo así podría de alguna manera estar más cerca del prota. Luego se le acercó y abrazó al bartender. Y mientras Seong-han le veía la cara a su compañero, entendió por qué decían que era el más papacito de toda la carrera. Anotó los ojazos del bartender y le pidió que no se distrajera, que no anduviera de mosca muerta, porque si no se iba a clavar con una deuda de 4,000 millones uno. El prota le pidió al cliente que le diera rápido, aunque fuera a lo bruto, pero el otro insistió en que fuera algo chido, sonriendo con cada reacción que provocaba. Justo cuando el morocho iba a pasar a la siguiente fase, de la nada escuchó los ronquiditos del tipo que tenía enfrente. No podía creer que Seo Wan-han se hubiera quedado jetón en un momento así, pero decidió no despertarlo y dejar todo para la próxima. Entonces Jin le acomodó la ropa a su compa y se sentó a su lado en la cama, quedándosele viendo a la cara. Ya casi amaneciendo, Seo Wan-han se despertó en el cuarto de hotel y tardó un rato en acordarse de dónde estaba. Apenas un poquito después, los recuerdos del día anterior empezaron a caerle como balde de agua fría y sintió un oso tremendo por haberse quedado dormido en plena acción. Luego vio un papelito doblado en 4 en la mesita de noche y lo agarró para leer la nota que le había dejado Jon. Al bartender no le gustó ni un pelo el recadito, porque ni de loco pensaba volver a tratar con el morocho, y menos que hubiera una próxima vez. Cuando Seo Wan-han llegó a la uni y vio a su compañero, empezó a pensar en la que se había salvado por quedarse dormido sin querer, y se fue derechito a su lugar. Para Hayan-an, la llegada del prota tampoco pasó desapercibida.
y se puso a pensar que cómo era posible que este becado y el bartender de ayer fueran la misma persona. Ni cuenta se dio de que había dicho la última frase en voz alta hasta que su amiga se dio cuenta y le reclamó que no la estaba pelando, aunque el morocho intentó jurarle que no era cierto. Ya era de noche y Seo-Won-han estaba en la oficina de su jefe quejándose de que otra vez lo habían hecho ir en su sagrado día libre. El chavo ya se iba a largar a su casa sin importarle las horas extra, pero su jefe lo agarró de la mano pidiéndole que se quedara. Aún así, el prota se encaminó hacia la salida, pero de repente se topó en el pasillo con el compa que quería evitar a como diera lugar. Honan empezó a preguntarle que por qué el morocho no se había puesto el uniforme y que todavía era muy temprano para irse. Entonces Seo-Won-han se zafó de un jalón y le dijo que se iba a su casa porque era su día libre y que el morocho podía buscarse otro juguetito. Pero el tipo le respondió que no pensaba buscar a nadie más, porque justo ahora necesitaba la compañía del prota. Al bartender le voló la cabeza con esas palabras, pensando que para este niño rico esos rollos no significaban nada y que la gente se iría de espaldas si se enterara del chisme. Hyun le bloqueó cualquier intento de escape, diciéndole con todas sus letras que quería que el morocho lo hiciera pasar un buen rato. Buscando cualquier excusa, el prota ya se quería regresar a la chamba, diciendo que tenía un montón de mesas reservadas. Pero el tipo era un necio y le recordó la lana que había pagado, y cuando Seo-Won intentó zafarse, el otro le apretó el antebrazo todavía más fuerte. Entonces Seo-Won, quitándole la mano de encima, aceptó a regañadientes y un Jean todo contento le dijo que lo siguiera. El tipo llevó al prota a un cuarto de hotel y de una lo abrazó, pero el bartender estaba súper apenado y trató de mantener la distancia. Se sentó en la cama y le dijo que ya que terminaran con eso, lo más rápido posible. Pero el morocho le dijo que tranqui, que no había apuro. El tipo dijo que no quería lastimar a su pareja mentalmente y agregó que eso aplicaba especialmente para Seo-Won. Al prota esa lógica le pareció súper rara, como que no entendía nada, pero Jin solo le agarró las manos y sonrió de medio lado. Como el morocho era un alfa de esos dominantes, al bartender se le hizo súper difícil resistirse. No tuvo más remedio que dejarse llevar. Entonces el tipo se aflojó la corbata y le soltó que, aunque a Seo-Won se le ocurriera hacerse el dormido otra vez, esta vez no se iba a la rajar y lo despertaría. Hyun se memorizó cada una de sus expresiones escuchando palabras que no tenían nada que ver con las reacciones de su cuerpo. El prota pensó que ni loco iba a decir lo que su compañero de clase quería oír, pero el morocho estaba decidido a conseguir lo que quería y no iba a tirar la toalla. Jin dejó al prota súper agotado y después de todo el rollo, el bartender se quedó ahí tirado pensando en qué demonios acababa de pasar. Miró al alfa que dormía a su lado y no podía creer que roncara tan tranquilo después de todo. Seo-Won recogió sus cosas planeando juntar todo rapidito y largarse de ese cuarto de hotel. Al llegar a su casa, vio una nueva notificación en su cel y se dio cuenta de que le habían transferido un dineral de parte de su pareja a la fuerza. Hecho una furia, le marcó a Jin, quien le dijo que le había mandado la lana como disculpa. El prota entonces le recordó que el trato era solo por una noche y recibió una respuesta súper tranquila de que el morocho no buscaba volver a verse. Pero justo al día siguiente, en pleno turno, cuando Seo-Won estaba atendiendo a otro cliente, Hyun entró al bar. Al prota le sacó de onda por qué el tipo había vuelto si había prometido no regresar más. Entonces Jin se tocó el cuello medio incómodo y con una sonrisita le respondió que en la mañana, cuando no vio al bartender a su lado, se sintió tan solito que no pudo evitar regresar. El morocho le soltó que quería que Seo-Won lo atendiera en ese momento, obligando al bartender a decirle a su cliente que tenía que ausentarse un momento. Después de eso, el bartender se llevó a su compañero por la puerta de atrás y empezó a reclamarle porque se suponía que todo había terminado anoche. Pero Hyun, con una sonrisa de sabelotodo, le dijo que solo había venido porque el prota se fue sin despedirse. También le soltó que quería que Seo-Won lo acompañara a la universidad, pero el bartender le dijo que ni de chiste que prefería faltar a clases antes que ir con él. Y así dejándole claro su punto, el barista le informó que volvía con su cliente y sugirió al moreno que se fuera. Honan suspiró profundamente, pensando que las cosas no resultaron ser tan simples como había imaginado.
Al regresar al salón, Siwan Han se disculpó con su invitado por haberse tenido que ausentar debido a un visitante extraño. El cliente expresó su comprensión, señaló la popularidad del protagonista y estaba listo para seguir disfrutando de su compañía cuando fueron interrumpidos de nuevo. Onan se sentó directamente en la mesa y preguntó por qué el camarero no le ofrecía servicios similares a él. Luego, inesperadamente, agarró a Siwan Han por la corbata, atrayéndolo hacia él hasta que el hombre empujó al moreno para alejarlo. El protagonista protestó y le pidió que dejara de distraerlo de su trabajo, pero su compañero de clase lo ignoró y continuó haciendo lo que le placía. El camarero notó que él y Honan habían comenzado a liberar feromonas asustando a los demás clientes, especialmente al cliente Omega que estaba cerca. El moreno incluso se dirigió al cliente, expresando su deseo de llevarse a su camarero, comentando con calma que seguramente no querría seguir sentado en su compañía. Siwan Han le pidió una vez más al alfa que se fuera y le preguntó si estaba dispuesto a asumir la responsabilidad si algo le sucedía al otro cliente. Sin embargo, Honan no veía nada de lo que tuviera que responsabilizarse, presentando la situación como si le hubiera preguntado cortésmente al cliente. El protagonista afirmó que tal comportamiento y la liberación de feromonas eran inaceptables y sugirió que el hombre no debería volver a ese establecimiento. En respuesta, el moreno señaló que el camarero no debería hablarle a un cliente de esa manera, advirtiendo que su comportamiento grosero podría acarrearle un castigo por parte de la gerencia. En ese momento, el jefe apareció inesperadamente y le pidió a Siwan Han que se llevara a ese cliente y se fuera ya que el pánico comenzaba a extenderse en el salón. Mirando a su alrededor y viendo las reacciones de los demás, el protagonista le pidió a Honan que lo siguiera. En el pasillo, el protagonista comentó que si su compañero de clase continuaba comportándose así, el bar perdería a sus clientes. El moreno entonces puso una condición, exigiendo otra noche juntos, supuestamente porque el camarero se había ido sin despedirse. Onan llevó una vez más al protagonista a una habitación de hotel, saboreando ahora las sensaciones que su compañero le estaba dando. Sin embargo, los pensamientos del moreno volvían una y otra vez a cómo nunca esperó poder tocar a este hombre de esa manera. Recordó cómo en la universidad un compañero de clase, asignado a un proyecto con él, y Siwan Han le había pedido que se hiciera cargo de su parte del trabajo porque estaba ocupado. Onan había accedido y aceptado hacer la tarea, pero a pesar de la gratitud del chico, el moreno estaba cansado de tal comportamiento por parte de la gente. Al momento siguiente, el tranquilo estudiante becado se acercó y le entregó su parte del trabajo, murmurando sobre la simplicidad de la tarea antes de irse. Por mucho que Honan intentó acercarse en ese momento, Siwan Han lo ignoró por completo y se alejó sin ser consciente de la impresión que había dejado en el hombre más guapo del departamento. Después de eso, Honan lo invitó a tomar algo como agradecimiento por el trabajo, pero él se negó y miró con enojo cualquier intento de iniciar una conversación. Incluso cuando intentó observar desde lejos, contemplando posibles temas de conversación, no pasó desapercibido. Ahora, Siwan Han cachó que su pareja andaba en la luna pensando en otra cosa y de una se lo soltó sin filtro. El morocho empezó a disculparse por andar de distraído y le pidió seguir, pero al bartender ya le estaba dando risa la situación. Ya de por sí sentía que había hecho el oso y darse cuenta de que Hon andaba en otro mundo lo hizo sentir todavía peor. Al chavo ya no le daban ganas de seguir con el rollo, especialmente con el papelón que Jin An le hizo pasar, y ya se quería largar, aunque eso significara dejar el numerito a medias. Por más que el morocho intentó detenerlo, ni de chiste. El prota no iba a dar su brazo a torcer después de que pisotearan todo su esfuerzo. Nomás le dijo que esta vez el alfa la había regado con todo y le advirtió que ni se le ocurriera volver a soltar sus feromonas y armar un desmadre en el bar antes de irse. Onan aceptó que el otro tenía toda la razón y se maldijo por haber echado a perder tremenda oportunidad para acercarse. Ahora necesitaba armar un nuevo plan. Al día siguiente, cuando el prota llegó a la facu, de volada se topó con la mirada de Hon, que estaba rodeado de un montón de chavas echando chisme. El chavo se puso a pensar cómo la actitud de su compañero podía ser tan diferente en público comparado a cuando estaban solos. A Seo Wan Han nomás no le entraba en la cabeza que fuera la misma persona.
Hasta le dieron ganas de abrirle los ojos a todo el mundo sobre la verdadera cara del más galán de la carrera, pero sabía que se podía meter en un problemón. El morocho por su lado le daba vueltas a lo de anoche, pensando si debió haberse puesto más rudo cuando el bartender se quiso pelar. Así ahorita no estaría tan agüitado. En eso a Jin le llegó una notificación al cel y sacó el aparato del bolsillo, viendo la pantalla con una sonrisita de que algo se traía entre manos. Mientras tanto, al prota le llegó un mensaje de su jefe pidiéndole que se lanzara a la chamba más temprano, porque esperaban a un cliente muy picudo. Mientras el bartender iba para la salida, no se dio cuenta de la sonrisita malvada de su compañero mientras sostenía el teléfono. Ya en el bar, Si-Wan-Han se enteró de que el jefe había firmado un contrato con un dineral que lo involucraba directamente a él. El prota se enojó un montón con la situación, diciendo que era el colmo que tomaran una decisión así sin siquiera preguntarle. El jefe admitió que la había regado y le explicó que la lana que ofrecía el cliente era tanta que aceptó sin pensarlo 2 veces. Al oír la cifra, a So-Wan-Han casi se le cae la quijada. Pensó que el cliente debía estar loco de remate para pagar tanto por tener para él solito los servicios de un empleado. Cuando el prota escuchó que el invitado era un alfa igualito que él, tuvo la mala espina de que se trataba de Jian-An, pero rápido desechó la idea porque por más billetudo que fuera el morocho, dudaba que fuera a gastar tanta plata en un caprichito así. Al jefe le urgía que se cumpliera el contrato al pie de la letra. Hasta le ofreció un ascenso si el cliente quedaba contento. Después de eso, el jefe llevó al bartender al cuarto de hotel donde esperaba el visitante y le dijo que lo atendiera como a un rey. Antes de entrar, el prota solo podía pensar que el invitado debía tener un tornillo zafado si quería dominar a otro alfa. Aunque Se-Wan-Han ya se lo olía un poco, no pudo ocultar su cara de sorpresa cuando vio al morocho dentro del cuarto. Sin poder creer que Jin-An era el cliente de la petición súper rara, el bartender hasta le preguntó a su compañero que qué diablos hacía ahí. El hombre no podía entender tal extravagancia y se compadeció de los padres del moreno. Pero este simplemente señaló que había ganado toda la suma él mismo en la bolsa. La disparidad en sus circunstancias irritaba al protagonista, haciéndole apretar los dientes en un intento de contener sus emociones. Jeon-An observó el comportamiento del barman y decidió preguntar sobre su estado de ánimo, a lo que recibió una respuesta sincera sobre resolver problemas con dinero. El hombre reaccionó con bastante calma a este comentario y mencionó que el dueño del bar había divulgado información sobre las deudas de su subordinado, lo que explicaba sus acciones. Si-Wan-Han, al enterarse de estos detalles, solo pudo maldecir mentalmente a su jefe por revelar demasiado. Mientras tanto, el moreno afirmó que se haría cargo de las deudas si el barman le proporcionaba sus servicios. El protagonista no podía comprender qué buscaba Jeon-An, ya que parecía no obtener nada a cambio, levantando sospechas de una vil traición. El moreno vio claramente la desconfianza del barman y contempló cómo solucionarlo, proponiendo así dar una parte del dinero por adelantado y el resto después. Si-Wan-Han pensó en su necesidad de dinero debido a las deudas, pero temía ser engañado si confiaba en sus palabras. Sin embargo, rechazar a un cliente así podría ser peligroso, ya que podría quejarse a la gerencia por un mal servicio. Suspirando, el protagonista deseó que su jefe no hubiera aceptado el contrato para proporcionar los servicios. Justo en ese momento, recibió un mensaje de su jefe recordándole que cuidara del cliente y amenazando con que cualquier incumplimiento del deber resultaría en turnos no pagados. El barman no pudo evitar sospechar que Jeon-An lo estaba chantajeando, pero este último señaló que fue el dueño del bar quien lo llamó primero, probablemente para asegurarse un cliente así. Cuando el moreno decidió apresurar la respuesta de su compañero, Si-Wan-Han declaró que aceptaría, pero bajo varias condiciones. Primero, no quería hablar de recibir una gran suma al final de su acuerdo, prefiriendo obtener un pago por adelantado. La segunda condición era que el cliente no debía tocarlo hasta que hubiera pagado por los servicios. Cuando el barman vio la expresión pensativa de Jeon-An, asumió que algo andaba mal. El hombre confirmó que el problema era el pago por adelantado, ya que quería intimidad con el barman de inmediato y estaba a punto de abrazarlo cuando Si-Wan-Han retrocedió.
El protagonista también buscó una explicación para esta elección. Y al oír hablar de la atracción, no podía entender cómo alguien como Hyun-an podía considerar normal estar interesado en otro alfa. El barman no podía comprender la confianza del visitante en que estarían juntos, incluso sin ser una pareja destinada. Pensó que cualquiera de los dos podría encontrar a su compañero destinado, lo que planteaba la pregunta de ¿qué pasaría en tal caso? Cuando expresó esta preocupación, el moreno apretó los puños involuntariamente. Ni siquiera quería pensar en que el protagonista tuviera un compañero destinado. Perdiendo el control de sus acciones, Hyun-an agarró dolorosamente los hombros del barman y dijo que sería mucho mejor si el cuerpo de Siwon-han llevara su nombre. No sabía si el cuerpo de un alfa podía llevar el nombre de otro alfa, pero estaba dispuesto a rezar por ello. Habiendo expresado sus esperanzas, el moreno atrajo al protagonista hacia él mientras éste reflexionaba sobre hasta dónde estaba dispuesto a llegar su compañero para alcanzar sus objetivos. En casa, cuando Siwon-han se vio al espejo, cachó que tenía el cuello y los hombros llenos de chupetones y maldijo a ese cliente tan fastidioso. El prota se preguntaba cómo diablos iba a ir a la uni así si en su closet no tenía ni un solo suéter de cuello alto que fuera delgadito. Cuando la gente vio al pelinegro con un suéter grueso, a pesar del calor infernal, se quedaron con cara de ¿y a este qué le pasa? No faltó el chistosito que dijo que seguro el becado no tenía ni un peso para ropa nueva, y todos se echaron a reír. El bartender siguió leyendo su libro, haciéndose el sordo con las reacciones de sus compañeros. Al poco rato apareció Hyun-an, y con solo escuchar su voz, nuestro prota apretó los puños sin querer queriendo. Tenía unas ganas locas de torcerle el pescuezo a ese ricachón por hacerlo sudar la gota gorda. Sin embargo, el pelinegro, al notar la reacción del prota, nomás sonrió con malicia, porque le daba un montón de risa su intento por esconder el cuello. Ya de noche, Siwon-han estaba en su chamba, sentado frente al compañero que le había pagado por su tiempo. No paraba de juguetear con el cuello de la camisa, que de todas formas no servía para ocultar las consecuencias del día anterior. En eso el cliente le pasó una bolsa negra, diciéndole que checara el contenido, que a lo mejor le servía de algo. El bartender sacó un suéter negro de cuello de tortuga y el pelinegro le soltó que él lo había comprado. Como había visto lo mucho que Siwon-han estaba sufriendo con el suéter caluroso en la universidad, al prota le pareció una burla tener que usar ropa comprada por Hyun, así que se enojó y le aventó la prenda de regreso, diciéndole que ni loco aceptaría ese regalo, y le recordó que por su culpa andaba buscando ropa de cuello alto. Tratando de cambiar la conversación, el bartender hasta le pidió al cliente que ordenara algo, pero se topó con un rotundo no. El pelinegro tomó a Siwon-han de la mano y él nomás dijo que ni de chiste hasta que no oyera que el prota se iba a poner el cuello de tortuga. Ya en casa, el barman estaba otra vez parado frente al espejo, viendo el rojo todavía más intenso que el día anterior. Además de las marcas de Hyun, le había salido un sarpullido por el calor. Miró la bolsa con la ropa que le regalaron junto al perchero, pensando que chance, y al final sí se iba a tener que poner ese bendito cuello de tortuga. Al llegar a la uni, Siwon-han se puso a imaginar la cara que pondrían sus compas al verlo con el cuello de tortuga. Se le vino a la mente la imagen del morocho todo contento, con una cara de felicidad que no podía con ella. Pero justo cuando nuestro prota ya estaba sentado en el salón, intentando calmar las aguas, una chava entró corriendo, toda paniqueada, y soltó la bomba de que Hyun no había llegado. Los demás se quedaron helados preguntándose cómo diablos iban a exponer el trabajo sin el jefe de grupo. Mientras escuchaba todo el drama que se traían por la ausencia del morocho, Siwon-han sintió un pequeño alivio de no verlo, pero a la vez le entró la cosquilla de por qué no había venido. Mientras tanto, en casa de Hyun, sus papás le estaban dando 1000 vueltas a la condición de su hijo preguntándose si todo saldría bien. El papá dijo que recién le habían dado un supresor al morocho, así que todo debería estar bajo control sin ningún rollo. Pero a la mamá eso no la calmó ni un poquito y se puso a pensar en lo difícil que era aguantarse el celo, y que ni con los medicamentos más potentes había garantía de nada. Pero a pesar de su preocupación, la pareja tenía que alistarse para la chamba, así que no les quedó de otra más que dejar al chavo solo.
Hayan daba vueltas en la cama sin poder sacarse de la cabeza a cierto alfa. Y qué de lujo sería si el prota estuviera a su lado. Agarró el frasco de vidrio de su buró y se aventó unas cuantas pastillas más, esperando que le hicieran el paro. Mientras tanto, en la Universidad Munong, el profe terminó su choro y despachó a los estudiantes. Le avisaron que tenía el día libre de la nada y que no tenía que ir a chambear hoy, lo que sacó de onda cañón al pelinegro. Hasta le marcó a su jefe para aclarar el merequetengue, pero no le dijeron nada nuevo. Aún así, este giro inesperado le subió el ánimo a 1000. Nuestro prota se sentía con una suerte increíble ese día. Primero, Hon no fue a clase, ahorrándole el tremendo oso de usar la ropa que le regaló y ahora tenía un día libre que ni en sueños, para por fin echar la flojera. Ya llegando a su depa, el bartender ya se armaba un plan y pensaba en echarse un trago, pero de repente lo jalaron bien feo de la capucha de su sudadera. Cuando se volteó, vio al pelinegro que ya se le había aventado encima. Pero lo que estaba más cañón era la pinta del presidente de la clase. Aunque a Sewang Han le sacaba de onda cómo diablos había encontrado su dirección la cara de tomate y la respiración a 1000 por hora llamaban más la atención. Cuando Hyun An le preguntó que qué onda con él, el prota intentó responder lo más tranqui posible y nomás le preguntó cómo le había hecho su compa para llegar hasta ahí. Resulta que el jefe le había pasado el dato de la dirección del bartender. Y al enterarse de eso ya tenía unas cuantas preguntitas para su patrón. Sewang Han también intentó soltarle que el presi de la clase debería buscarse otro chante para aguantar su calentura. Sin embargo, el pelinegro solo dijo que el prota era su mejor opción, lo que hizo encabritar al bartender. Empezó a echarle bronca diciendo que con un compañero así, Hyenan no iba a encontrar el gustito que andaba buscando. Pero el alfa se puso terco y nomás dijo que quería echar pasión. El becado soltó su mochila e intentó quitárselo de encima, pero el otro estaba bien macizo y simplemente expresó sus ganas de meterse ya al depa. Para no armar un show con los vecinos, Sewang Han picó unos botones en la cerradura y abrió la puerta. Ya se había dado cuenta de que la cosa estaba que ardía. En cuanto se cerró la puerta, a Honan se le botó la canica. Le confesó todas sus ganas y se le pegó con todo al bartender. El prota se puso como un jitomate por las movidas del tipo e intentó aguantarse la onda, pero como que no le salió muy bien. El pelinegro estaba gozando el momento y le dijo que no se iba a calmar en un buen rato mientras le enseñaba un paquete entero de globitos. La ropa ya estaba regada por todo el piso y Sewang Han pensaba en cómo el efecto de las feromonas se estaba poniendo más hardcore. El bartender le rogaba al tipo que parara, pero él solo le apretó la mano más fuerte, sin dejar que se zafara. Sewang Han estaba hecho polvo, y como pudo, llegó a la regadera, aunque no se esperaba que el pelinegro se le uniera al party. Le reclamó a Hyenan por sus acciones, pero el otro nomás sonrió con pena y dijo que neta no se podía controlar ahora mismo y que era todita su culpa. A pesar de que ya se sentía mucho mejor que al principio, el tipo seguía justificando sus movidas con la calentura. Cuando el prota por fin se vistió y se tiró en su cama, solo podía pensar en por qué tenía la mala pata de atraer al más papucho de toda la carrera. Al poco rato, el objeto de sus pensamientos también salió de la regadera, secándose la cara, y le preguntó al bartender que qué tal andaba. Semejante pregunta nomás encabronó a Sewang Han, pues no le cabía en la cabeza que alguien pudiera estar bien después de la que acababa de pasar. El morocho respondió sentándose en la cama mientras que el prota se dio la vuelta y se tapó hasta las orejas con la cobija. On se quedó sacado de onda con esa actitud y el bartender todavía bajo la cobija le dijo que se largara a su casa. Pero el problema era que ya no pasaban los camiones y el morocho no podía pedir un taxi porque no traía ni un peso, solo su celular. Ni cuenta se había dado de camino a casa de Sewang Han porque un compa le había dado un aventón. Armándose de valor, el jefe de grupo puso su cara de perrito regañado y le rogó a su compañero que lo dejara pasar la noche ahí. Viendo que no le quedaba de otra, el prota dejó que el chavo se quedara, pero eso sí le advirtió que le tocaba dormir en el piso. Hyun sonrió de oreja a oreja y dijo que no tenía bronca con tal de que le diera una cobija. El detalle es que Sewang Han vivía solo y no tenía ni una cobija extra. Y se lo dijo a lo que el morocho, bien animado, se aventó a la cama y soltó un «pues entonces dormimos juntos». Aunque no le latía para nada la idea de estar tan pegaditos,
El bartender solo le pidió que ni se le ocurriera tocarlo en la noche y lo amenazó con que se armaría un buen lío si no cumplía. Después de que Hye-an le juró y perjuró que dormía como un tronco y que no había de qué preocuparse, el prota suspiró y se acostó, dándole la espalda a la pared. Seo-won-han soñó con sus días de la escuela, cuando vivía a todo dar con sus jefes y no le faltaba nada. Su mamá y su papá seguían siendo puro amor. Incluso después de muchos años casi nunca discutían, y él era el hijo modelo, la envidia de los demás. Todo era perfecto hasta que un tipo se metió en sus vidas y en un 2x3 se ganó la confianza del jefe de la familia. Empezaron a hacer negocios juntos y como el papá le agarró la buena onda, el tipo le soltó sus planes. Según él, oportunidades increíbles y un poder que ni te cuento se le abrirían a este simple emprendedor de clase media. El papá de Seo-won se tragó todo el cuento del tipo e invirtió hasta el último centavo que tenía solo para terminar en la calle. Tuvo que arrodillarse y suplicar, pero fue entonces cuando el tipo sacó el cobre y el jefe de la familia por fin cachó que lo habían chamaqueado. La familia feliz se hizo pedazos en un instante y en tan solo un día tuvieron que mudarse de su linda casa a un cuchitril. Al poco tiempo, los cobradores empezaron a caerles exigiendo la lana y la cosa se puso color de hormiga. Seo-won-han se quedó solo con las deudas impagables de su padre y, escarmentado por la amarga experiencia de su jefe, dejó de confiar en cualquiera que se portara buena onda con él. Cuando el prota se despertó, lo primero que pensó fue en el tremendo dolor de cabeza y de cuerpo que se cargaba, y los recuerdos del día anterior le cayeron de golpe. Se dejó caer en la cama, ya resignado, y al oír el ruido, Hye-an entró al cuarto todo preocupado por cómo estaba. El morocho se disculpó por haber dejado al bartender en ese estado, explicando que en cuanto vio que estaba enfermo, se fue de pinta y que se iba a quedar hasta que Seo-han se sintiera mejor. Resulta que ya eran las 2 de la tarde, y el jefe de grupo también le había avisado al dueño del bar sobre la enfermedad del prota, así que no iría a chambear. Mil cosas le daban vueltas en la cabeza, mientras apenas le hacía caso a Hye-an, que le explicaba que no encontró ni una medicina para el resfriado y no podía lanzarse a la farmacia porque no se sabía la clave de la puerta para regresar. El vato le pidió la clave para lanzarse a la tienda, pero a Seo-won-han ni de chiste le daban ganas de soltarle esa info. Justo en ese momento, el morocho recibió un mensaje de un compa que tenía los apuntes de la clase. Al cachar que no le iba a sacar la clave tan fácil, el presi de la clase le ofreció rolarle los apuntes a cambio de la info. En la cabeza de nuestro prota apareció una balanza con las razones para mandarlo a volar por un lado y por el otro lo chido que iba a sacar. Apretando los puños, a Seo-won-han no le quedó de otra más que soltarle la clave al morocho victorioso, que ya andaba armando su lista del súper. Después de que Hye-an se piró cerrando la puerta, el bartender se tiró de nuevo en la cama, con ganas de echarse otro coyotito. Cuando Seo-won-han se despertó, vio al morocho a su lado con su ropa puesta y con un tazón de avena en la mano. El tipo ya le estaba acercando una cucharada de la avena al prota, con toda la intención de darle de comer en la boquita. Pero se topó con pared. El bartender no quería que le dieran de comer como si fuera un bebé y quería tragar solo, pero sus palabras se las llevó el viento. En vez de eso, Hye-an intentaba meterle la comida a la fuerza entre queja y queja. Seo-won-han hizo una mueca de asco y el morocho, al toque, se le acercó más, abrazándolo y preguntándole cómo se sentía. Le dijo que se relajara, que todo iba a pasar. El presi le comentó que seguía jetón hasta cuando regresó de la tienda y que tenía que comer para recuperarse más rápido. Poniendo todo en la balanza mentalmente, el prota, ya resignado, abrió la boca, dejando que el triunfante Hye-an le diera de comer. Una vez que el bartender terminó y se acostó de nuevo otra vez, tuvo que lidiar con la preocupación de su compa, que le preguntaba en qué más podía ayudar. Tanta tensión ya se sentía como que se estaba pasando de lanza y aunque no necesitaba nada en ese momento, igual le pidió una toalla húmeda. Mientras Seo-won-han se secaba el sudor de la cara, se dio cuenta de que el cuarto estaba más limpio y se sacó de onda de que el morocho se había puesto a ordenar el depa. Al presi le encantó sentirse útil y le dijo que al día siguiente, después de clases, le cocinaría algo bien rico. El prota se quedó de a 6 con las habilidades de chef de Hye-an
y este le aseguró mostrándole la pantalla de su cel que neta se la rifaba en la cocina. Después de quitarle la toalla sucia, el chavo se acostó otra vez a su lado en la cama, preguntándole de nuevo al bartender cómo andaba, sin poner peros. Seo Wan-han cerró los ojos y sonrió, pensando que el morocho era súper intenso con su preocupación, pero que ahora se sentía chido y a gusto. Hayan notó cómo la cara del prota se relajaba mientras caía bien profundo, lo abrazó y cerró los ojos. Al despertar, Seo Wan-han se topó de frente con la cara del presi y cayó en cuenta de que el tipo neta se iba a quedar hasta que estuviera al 100. De la nada, el morocho abrió los ojos pegándole un susto al prota y le preguntó que por qué lo estaba viendo tan clavado. Todo nervioso y sin saber qué contestar a esa pregunta con truco, el chavo mejor le preguntó al presi desde cuándo estaba despierto. Resulta que ya estaba despierto desde que el bartender se le quedó viendo, y al oír eso a este último le dio una pena tremenda. Entonces Hayan se levantó, le rozó la mejilla al prota con los labios y le soltó si no parecían recién casados. Al prota esa pregunta se le hizo la cosa más random del mundo. Pero el morocho sonrió todo contento y empezó a hablar de cómo durmieron, se despertaron y comieron juntos. Sin embargo, a Si Wan-han no le parecía para tanto como para que los compararan con unos recién casados, ya que todo fue porque al morocho se le fueron las cabras el día anterior. El presidente de la clase notó que el bartender ya se estaba recuperando y hasta se puso triste de que esos momentos juntos se fueran a acabar. Aprovechando el bug, el prota hasta le sugirió que ya se fuera, pero el morocho le dijo que tranqui, que ya tendrían un montón de oportunidades para verse. El becado hizo una mueca al ver que su intento de deshacerse del invitado no deseado había fracasado, pero al otro nomás le dio risa y le sugirió que se echaran un snack. De nada sirvió que Si Wan-han le asegurara que no lo necesitaba, porque no acostumbraba a desayunar. El morocho empezó a darle un sermón de cómo saltarse las comidas le haría pésimo a su salud. Al prota le molestaba que Hayan lo estuviera obligando a comerse la comida que él mismo había preparado, pero el otro simplemente le contestó que estaba súper preocupado y que hacía todo para que se recuperara rapidito. Ya era hora de irse a clases, pero justo antes de salir el morocho sugirió que se fueran en su carro. Si Wan-han se opuso rotundamente a la idea porque si otros estudiantes los veían juntos, se armaría un chismorreo de no acabar. Además, ni de chiste el carrazo del más guapo de la carrera pasaría desapercibido. Llamaba demasiado la atención. Cada argumento rebotaba contra una pared, pues Hayan le recordaba al prota lo mal que estaba y que todavía caminaba todo jorobado por el dolor de espalda. Entonces el morocho sonrió con picardía, cerró la puerta de entrada y sin ningún esfuerzo cargó al chico desconcertado y se lo llevó a su carro. En la mente de Si Wan-han empezaron a aparecer imágenes de otros estudiantes cuchicheando y especulando sobre qué onda entre los dos alfas por llegar juntos a la escuela. El depa del bartender estaba cerquita de la universidad, así que ni se le ocurrió ponerse el cinturón de seguridad. Pero cuando Hayan le dijo que si no lo hacía él mismo le ayudaría a abrochárselo, el chico de volada jaló la hebilla hasta el seguro. Al llegar, Si Wan-han vio a un montón de gente que obviamente no podía ignorar la llegada del más guapo de la carrera. Le dio una pena horrible bajarse del carro con tanta gente mirando, pero al notar que el prota dudaba, el morocho le soltó que un beso haría el chisme todavía más grande. Ese comentario hizo que el bartender saliera disparado del carro mientras el dueño se quedó sentado con una sonrisita burlona. En ese instante, uno de los amigos del presidente de la clase vio a Si Wan-han alejándose del carro y se preguntó por qué alguien como Hayan vendría a la universidad con un perdedor así. De regreso a casa, otra vez de copiloto, en el carro de Hayan. El prota se preguntaba hasta cuándo pensaba quedarse en su depa. Pero el chico le contestó en broma que todavía no lo decidía, y cualquier intento de Si Wan-han por protestar era interrumpido por un besito. Al día siguiente, durante la clase, el morocho no dejaba de echarle ojitos al bartender analizando su comportamiento y su apariencia. Pero cada vez que sus miradas se cruzaban, le mandaba una sonrisa súper dulce. Cuando la clase terminó y el profesor anunció un examen en 2 semanas, Hayan solo podía pensar en lo rápido que podría llegar a casa con el prota. Sin embargo, un amigo que quería hablar con él lo distrajo.
Así que el morocho le mandó un mensajito al becado pidiéndole que lo esperara en el estacionamiento. Sawan-han ya se iba para su carro, pero escuchó un chismecito entre un compa y el jefe de grupo y decidió quedarse a parar oreja un rato. El compa de pelo gris le estaba echando en cara a Hayan por qué se juntaba con el prota, preguntándole por qué se había hecho tan su pana con todos los rumores que corrían. Y es que resulta que al principio del semestre, Sawan-han llegó con una marca en el cuello y pues medio mundo asumió que andaba en la mala vida aunque fuera un alfa. Al men que se estaba enterando de todo el chisme, se le vino a la mente esa vez que un cliente le dejó una marca en un lugar súper incómodo. Pero bueno, el compa seguía con la misma cantaleta de por qué. Hayan, sabiendo todos esos chismes, se seguía juntando con él, porque de eso podía empezar chismes sobre el mismísimo jefe de grupo. Y cuando le exigió que soltara la sopa, el morocho pensó que confesar todo el rollo no iba a ser nada fácil. Pero su amigo era un terco y no lo iba a soltar sin una explicación. Suspirando como para que lo nominaran a un Oscar y pidiéndole perdón a Sawan-han, en su mente dijo que estaba obligado a juntarse con el becado por puras amenazas. El compa de pelo gris se quedó con el ojo cuadrado con esa declaración, igual que Sawan, que estaba escondido a la vuelta de la esquina. Mientras tanto, el morocho siguió echando su choro, revelando que un día el becado se le acercó y lo amenazó con contarle a todo el mundo sus secretos si no empezaba a juntarse con él. Su amigo se enojó un montón con la historia y Hayan le dijo que si por él fuera ni de chiste se haría el simpático con ese tipo. También le pidió al compa de pelo gris que mantuviera todo en secreto para no armar más chismes. Y el otro, haciéndose el comprensivo, le prometió no decir ni pío. Mientras tanto, Sawan-han estaba ahí parado, apretando los puños con fuerza, pensando que la persona en la que empezaba a confiar le acababa de clavar un puñal por la espalda, jugándole la peor de las traiciones a sus espaldas. Habiendo perdido la fe en la gente, una vez más nuestro prota decidió que esa no se la perdonaría nunca. Hayan estaba en su casa sin entender qué diablos había pasado y por qué el prota le había dicho que recogiera las pocas chivas que había llevado a su depa. Ahora tenía el celular en la mano con una notificación de una devolución de dinero. Neta que no cachaba nada de lo que estaba pasando. Apenas llegó a la uni, el tipo le echó un ojo a todo el salón, pero ni luces de Sawan-han. Una chava se le acercó en plan, ¿a quién buscas, rey? ¿Te ayudo en algo? Pero el presi de la clase nomás le hizo un gesto de «Nel todo bien», diciendo que no era la gran cosa. Apenas y había calentado el asiento cuando Sawan-han entró al salón y el morocho pegó un brinco que ni te cuento, gritando a todo pulmón el nombre del becado. El presi lo agarró del brazo como si no hubiera un mañana y se lo llevó de arrastras, dejando a todo el mundo con cara de ¿qué onda con estos dos, Después de caminar un cachito, el prota se zafó de un jalón y le preguntó al morocho que qué mosca le había picado. Hayan le dijo que no entendía nada, que porque el bartender lo había dejado en visto y hasta le había devuelto la lana. Sawan-han le explicó que no quería tener ningún tipo de amarre con él, así que por eso hizo lo que hizo. Sobre todo porque el presi había dicho que quería cortar el rollo con él lo más rápido posible. En un segundo al morocho le cayó el 20 de la plática que tuvo con su amigo y no podía creer que el prota hubiera escuchado todo el chisme. Intentó explicarle que todo lo que soltó en ese momento era puro cuento, porque no quería que Sawan-han se metiera en broncas por su culpa. Pero el prota ya no le creía ni el bendito, acordándose de cómo el creído del presidente de la clase había hablado pestes de él. Admitió que por un momento se la creyó, pensó que Ann podía ser buena onda, pero tremenda decepción que se llevó, le vieron la cara de menso. El barman ya se iba a pirar y nomás le dijo que ya no iba a tratar con él como el morocho quería. Esa noche en el bar, Sawan-han estaba con un cliente frecuente que tenía rato sin ver, dejándose querer con los abrazos del tipo que ya andaba medio hasta atrás y todo rojo. Y en eso, cuando cachó a Hyonan en la entrada, le puso las manos en la cintura al cliente y ¡zas! Que le planta un beso. El morocho, al ver todo el numerito, nomás arrugó la cara y se fue derechito a la salida. Ya no aguantó ver más. Después de eso, el barman tuvo que hablar a solas con su jefe, que estaba todo sacado de onda por su cambio de actitud, diciéndole que antes andaba con otra vibra y que seguro algo le había pasado. Sawan-han no le soltó toda la sopa, nomás preguntó si ya le habían avisado a Hon que ya no le iban a servir.
y como amenazó con perder a su empleado estrella, al gerente no le quedó de otra que negar nuevas citas. Y al escuchar que ya no tenía la obligación de atender a ese cliente en particular, el chavo regresó a la chamba. Cuando nuestro prota ya se iba del bar, se topó con el morocho que no quería que su rollo terminara así de gacho, pero a Seo Han le valían gorro las explicaciones. Cuando el otro le soltó sus sentimientos, él nomás le contestó que las palabras se las lleva el viento y que eso no aseguraba que no lo volvería a traicionar. El barman le quitó la mano de un manotazo y diciéndole que ya no había más que hablar, se fue para su casa. Ya en otra clase, ahí estaba Seo Han bien matado, tomando apuntes, igual que el morocho que no dejaba de lanzarle miraditas de arrepentimiento al barman. Ya era el final del semestre y al terminar las clases, un montón de estudiantes armaban un relajo planeando las vacaciones con sus cuates. Como era de esperarse, nuestro prota se fue del salón sin hacer ruido, mientras que el presi de la clase lo veía irse, pensando que iba a pasar un buen rato antes de volver a verlo. Al llegar a su casa a Hon, le cayó la noticia de sorpresa: su mamá le había arreglado una cita a ciegas. A ella no le gustó ni un pelo la reacción de su hijo, y él por su parte no entendía qué cara quería que pusiera, sobre todo porque ni siquiera le había avisado de sus planes. ¿Qué onda? La señora le pidió al morocho que por lo menos conociera a la persona y ya después decidiera jurando que no estaba tratando de obligar a su único retoño. Con un suspiro que se escuchó hasta la otra cuadra, Hanan aceptó conocer al tipo que su mamá le quería enchufar. Sentado en un café, el chavo veía cómo las señoras no paraban de cotorrear y luego le echó un ojo al galán, un güerito bien parecido que le querían presentar. El tipo se presentó como Doug Young Bae y le extendió la mano para saludarlo. Pero justo cuando el alfa iba a estrecharla, notó algo bien raro. Mientras tanto, Seo Han estaba en el bar atendiendo a una güera y platicando tranquilamente. La chava le comentó que últimamente lo había visto chambeando un montón. Y él le explicó que, como ya se había acabado el semestre, decidió jalarle también los fines de semana. También salió a la luz que el morocho ya no iba a recibir su beca en el último semestre porque de plano se lo cargó el payaso con los exámenes. La siguiente pregunta sobre por qué había reprobado hizo que el chavo se acordara de Han-An, cuyo numerito sin duda había afectado sus calificaciones. Pero bueno, después de un ratito, el prota se centró y para hacerse el menso le sirvió un trago a la clienta. Se sentía súper apenado por haberse quedado en las nubes, así que se disculpó, pero la rubia lo cachó diciendo que a ella también a veces se le iba el avión. La tipa entonces le soltó que quería pasar la noche con el bartender y cuando el compa intentó batearla, ¡pum!, se le sentó en las piernas. A Seo Han se le fue la onda pensando en la cantidad de veces que las clientas se le lanzaban así, pero la voz de la doña lo sacó de su trance. Le comentó que tenía una mancha oscura en el cuello que parecía pintura, pero que por más que le tallaba no salía. Pidiéndole perdón por la molestia, el bartender pidió permiso para ir a checar en el espejo qué onda con esa mancha. Pero, órale, lo que vio lo dejó frío. Grabado en su piel, como con tinta china, estaba el nombre Hyun-An. Después de las vacaciones, mientras Seo Han iba camino a la facu, tenía el lado izquierdo del cuello todo cubierto con una venda blanca. Por dentro no paraba de maldecir a Hyun-An, quien por una extraña jugada del destino resultó ser su alma gemela. Se acordó que fue con doctores para que le borraran la marca, pero le dijeron que solo veían un manchón y que no podían ayudarlo por lo importante que era el nombre. Sin querer queriendo, nuestro compa pensó que qué chido no tener amigos en la facu porque así se evitaba un montón de preguntas. Pero claro, en cuanto los demás estudiantes le vieron la venda, se armó el chismorreo con todo. Unos decían que Seo Han se había agarrado a golpes en las vacaciones, mientras otros insinuaban que andaba de nuevo en sus negocios raros. El bartender, que escuchó todo el chisme, no podía creer lo cínicos que eran hablando a sus espaldas. Neta que eso lo hacía enojar un montón. Justo cuando se sentó, vio llegar a Hyun. El tipo saludó a todos con una sonrisota y se puso a echar chisme de las novedades. Entonces una de las chavas le vio el reloj nuevo que traía y se lo chuleó. Y él sin mucho tacto respondió que era un regalo. Y al toque sus compañeros le preguntaron si eso significaba que había salido con alguien y si era un regalo de su pareja. El morocho no lo negó, solo movió la cabeza diciendo que sí, mientras no le quitaba los ojos de encima a Seo Han.
Para su mala suerte, al bartender le valió un comino, pero los otros estudiantes se pusieron súper preguntones sobre cómo era y qué onda con la persona del regalo. Hasta sugirieron que chance y era su alma gemela. Y Hyun-an Nipio dijo no lo negó, lo que provocó otra ola de emoción entre los estudiantes y hasta suspiros de algunas por ahí. Un compa explicó que muchas de las presentes le traían ganas al más guapo de la carrera, así que era obvio que ahora estuvieran todas bajoneadas. Seaban Han estaba ahí nomás con la cabeza recargada en la mano, pensando en qué suertudo era el morocho por haber encontrado a su alma gemela, y decidió olvidarse del tema porque no era su rollo. Pero al siguiente segundo se acordó del nombre que tenía en el cuello y se sacó de onda. ¿Acaso tenía que meter su cuchara en este asunto al terminar las clases? Yang contestó una llamada y le dijo a quien le hablaba que ya salía. Mientras unos cuantos compañeros ya habían empezado a armar el chisme y nuestro prota, glancing at the departing man, tried to convince himself it wasn't his business.